Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buen día. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo un fin de semana más y tener esta maravillosa oportunidad de vernos, de saludarnos y de continuar aprendiendo juntos. Queremos decirles que estamos en un fin de semana especial. Estamos cerrando una serie que hemos tocado por los últimos 3, 4 semanas que se ha denominado Cero Ansiedad. Y hemos estado hablando precisamente acerca de cómo podemos sobrellevar todo el tema de la ansiedad, del estrés, que es tan común y que nos afecta en nuestro día a día. Y particularmente queremos agradecerle a cada uno de ustedes el tomarse el tiempo. Sabemos que hay un buen número de universitarios que están aquí el día de hoy. Gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de conocer más de estos valores, de estos principios que son capaces de poder hacer un impacto muy importante en nuestras vidas. Y muchas veces vamos a la universidad, vamos a la escuela y aprendemos habilidades duras, ¿no? Aprendemos cosas muy técnicas, cosas que nos van a ayudar a resolver problemas en nuestro trabajo, pero muchas veces necesitamos, además de eso, aprender estas habilidades blandas, estas habilidades para la vida, para saber enfrentar los momentos de presión, para poder enfrentar los momentos de dificultad que todos y cada uno de nosotros experimentamos. Así que si has escogido el día de hoy para venir, has escogido un buen fin de semana. Y cerrando esta serie de Cero Ansiedad, en la que hemos estado hablando acerca de cómo encontrar paz a pesar de los problemas, en medio de las dificultades, hoy queremos tocar un tema que tiene un potencial de activar mucho la ansiedad en nuestras vidas. Y eso es la espera. Eso es cuando nos toca esperar. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de esperar? A ver, levanten la mano. Nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta esperar. ¿Qué de aquellas situaciones, por ejemplo, cuando estamos marcándole a la persona y no te contesta y no te contesta y vuelves a marcar, no te contesta, le vuelves a marcar una tercera vez? Yo recuerdo en una ocasión a uno de mis hijos le estaba marcando, creo que le marqué unas 10 veces y es muy raro porque normalmente me contesta la primera, pero de alguna forma no me contestaba y pasaba el tiempo y yo estaba esperando y luego me empecé a preocupar y dije, ¿qué pasaría si secuestran a este chavo, le hacen esto y le hacen lo otro? Y de alguna forma te preocupas y te pones ansioso porque estás esperando, y la espera queremos una respuesta rápida, inmediata en nuestra vida, ¿no es cierto? Y sabes, hay situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos esperas que yo le llamo esperas triviales, esperas muy comunes. Por ejemplo, cuando estás esperando en un restaurante y no llega la comida. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Tienes mucha hambre, estás esperando, o quizás vas a abordar el avión en unos minutos y todavía no llega la comida, no está avanzando la fila y nos desesperamos de alguna forma. Ustedes díganme, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a esa espera? 10 siendo lo máximo, 1 es completamente tolerable. ¿Cuánto le darías? 10, dicen algunos. 6, 5, ok, muy bien. Ahora, a ver qué les parece esta. Y cuando el internet está lento y estás viendo el partido y están ya llegando al minuto 90 y parece que hay un penal, ¿cuánto le das? 20, 100 dicen por acá. De uno, ahí vemos las personalidades, ¿verdad? Lo que es importante para uno, para lo otro. Ahora, no sé si te ha pasado esto. Estás a bordo del avión, ya pasaron todo el tema de seguridad, ya estás ahí adentro, ya estás todos con el asiento reclinado, con el cinturón abrochado, etcétera, etcétera. Se pone el avión listo en la pista y te dicen, hay una demora que acaba de llegarnos y no tenemos tiempo para cuándo va a despegar el avión. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Nos ha pasado, y esa es una espera desesperante, ¿no es cierto? Porque luego apagan el aire acondicionado por alguna razón y todo el mundo empieza a moverle y a ver qué, y te empiezas a sofocar y tú dices, ¿en qué momento? Y ya quiero llegar a mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto le dan a esa?
8. Ok, bien. Ahora, le enviaste un mensaje importante a tu amigo o a tu amiga y no te responde, pero ya te aparecieron las 2 palomitas. Y no te responde y tú estás y te urge hablar con él o con ella. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le dan a ese? 15, 20, ok. Bueno, el punto es este: a nadie de nosotros nos gusta esperar y hay situaciones en las que tenemos que esperar diferentes cosas. Ahora bien, esas son, digamos, esperas que son para algunos de nosotros de poca importancia o no trascendentes, pero hay esperas en nuestra vida que sí son trascendentes. Hay esperas que tienen que ver con cosas muchísimo más profundas, donde lo que está en juego es mucho más que la conveniencia o que el entretenimiento o que pasarla bien o que una respuesta rápida. Quizás lo que está en juego es algo mucho más trascendente para el alma. Y a estas esperas yo le llamo esperas trascendentales. Y sabes, estas esperas trascendentales son ni más ni menos que cuando tú esperas aquello que es verdaderamente valioso para ti. Y yo te hago la pregunta: ¿qué es aquello que tú quizás has esperado por algún tiempo, por una temporada, por una etapa de tu vida y que quizás no ha llegado o no ha llegado en el momento en el que tú lo esperas? Y sabes, ese es algo que es valioso para ti, es algo que es importante, es algo que si se te apareciera un genio de la lámpara mágica y te preguntara: Isaac, ¿qué es lo que tú más deseas que yo pueda hacer por ti hoy? No te costaría ni una fracción de segundos identificar y decir esto. Y sabes, para algunos de nosotros esta espera o esto importante tiene que ver en el campo de las finanzas, tiene que ver en el campo económico, o quizás tiene que ver con las relaciones personales. Quizás tú has estado anhelando y esperando conocer a esa persona que eventualmente se va a convertir en tu compañero o compañera de vida, tu esposo, tu esposa, y esperas y todavía no llega y pasa el tiempo. O quizás la espera tiene que ver con algo que tiene que resolverse en tu matrimonio. Y quizás has intentado muchas cosas, has ido a terapia incluso, has leído libros al respecto, pero eso que tanto anhelas y esperas todavía no se ha concretado. O quizás tiene que ver con nuestros hijos o con áreas que son muy valiosas e importantes para nosotros. Y yo te quiero decir algo: si ese es tu caso, y estoy seguro que lo es de alguna forma, el día de hoy vas a conocer una historia basada en los principios bíblicos que tiene el potencial de ayudarte a enfrentar la espera más lenta o más difícil que tú puedas estar atravesando. Y vamos el día de hoy precisamente a conocer la historia de una mujer. Y la historia y la heroína de esta historia es una mujer. Y vamos a tratar de entender cuál fue su espera, cuál fue su contexto, qué era lo que para ella era algo súper importante, súper valioso, que no había nada más importante en su vida. Y vamos a tratar de aprender y extraer las lecciones que esta mujer llamada Ana enfrentó ante una espera que le partía el corazón. Y quiero darte un poco el contexto de esto. Cuando hablamos de esta historia, la encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Samuel. Samuel fue uno de los profetas, hombres de Dios más reconocidos y más grandes de la historia de Israel. De hecho, no me extrañaría que muchos de ustedes se llamen Samuel por honor a este hombre. Samuel, no sé si ese fue el caso de tu padre, que se inspiró en este gran hombre de Dios, un hombre de valores, con gran liderazgo, fuerte espiritualmente, y entonces nosotros de alguna forma anhelamos eso para nuestros hijos y los nombramos de esta forma. Y sabes, el caso de Samuel tiene una historia antecedente, que fue la historia de su madre, de su mamá. Ella se llamaba Ana. Y quiero darte un poco el contexto de lo que estaba pasando en la vida de Ana.
Ana era una mujer que por algún tiempo había estado casada. Ella, su esposo se llamaba Elcaná y ellos eran judíos, eran israelitas. Dentro de la costumbre y la tradición judía, ellos solían ir y adorar a Dios en un lugar muy particular, y cada año hacían un viaje familiar para poder ir y llevar algunas ofrendas y poder conectarse con Dios. Yo creo que muchos de nosotros, ante estos eventos que tenemos en los campamentos anuales, donde varias iglesias nos reunimos y nos vamos a un lugar y pasamos un tiempo de 2-3 días ahí, donde venimos animados y fortalecidos emocional, espiritualmente en nuestras vidas. Yo me imagino que era algo similar. Era un tiempo para unirse, para ir como familia, pero había una particularidad en la historia de Ana, y es que ella tenía y compartía a su esposo con alguien más. Y yo sé que esto es bien extraño para nosotros hoy en día, donde la cultura monogámica es obviamente el deber ser y lo que ha sido, y es muy importante y es el estándar. Pero en ese tiempo Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas era Ana y la otra se llamaba Penina. Y para hacer la historia un poco más complicada, lo que sucedía es que Penina, su rival, por decirlo así, tenía muchos hijos y Ana era estéril. Y entonces creo que va a ser muy fácil para ti identificar cuál era el deseo más íntimo y más profundo en el corazón de Ana. Porque ella veía a los demás niños salir y correr y ir a comprar dulces y regresar, y tú sabes, veía a los niños y ella se le llenaban los ojos de lágrimas pensando: Señor, ¿por qué? Y es una pregunta muy cruel que muchas veces nos hacemos ante aquello que nosotros anhelamos profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a ella no? ¿Por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Y entonces esa era la realidad. Y para colmo de males, su rival o la otra esposa era particularmente cruel con Ana. Yo me imagino que, y las escrituras lo dicen, que ella solía atormentar. Esa es la palabra que utiliza. Fíjate, no era bullying así sencillito, carrilla sana, era atormentar. Yo me imagino que yo no sé cuál era el arreglo de viviendas que tenían ahí, pero me imagino que esta Penina, le vamos a llamar Penny aquí popularmente, yo me imagino que Penny salía por las tardes con sus niños, pasaba enfrente de donde Ana estaba, Ana los veía, ella sacaba su teléfono y entonces se tomaba fotos, etiquetaba a Ana y le ponía los hashtags bendecida, hashtag no como otras. O sea, era ese tipo de tormento, de verdad. Yo me imagino que era algo así. Yo me imagino que era algo intencional, era algo muy dirigido, y Ana lo resentía, lo veía y se hacía la pregunta: Señor, ¿yo cuándo? Yo me imagino que las noches de Ana eran noches a veces de tristeza, eran noches de angustia, eran noches de conectarse con Dios para poder expresarle una y otra vez, pero no había llegado el momento. Ella seguía siendo estéril, y esto me hace pensar que la concepción de la vida es un milagro, ¿no es cierto? Es un milagro de Dios, y debemos estar tan agradecidos cuando vemos nuevos nacimientos y concepciones que se dan, porque de verdad que es un milagro. Y entonces nos damos cuenta que esta era la historia de Ana. Ella había estado esperando días, ella había estado esperando semanas, años y quizás toda una temporada entera en su vida, pero no venía. Entonces, ¿cuál es la espera trascendental en tu vida? Porque sabes, así como Ana, tú y yo esperamos algo. Quizás el contexto en el cual tú has crecido es un contexto en el cual lo que más anhelarías es ver a tus padres juntos,
disfrutar, pasarla bien, estar ahí, que papá llegue a casa por la tarde. Nada más, no pides nada más, pero pides eso. Quizás lo que tú más anhelas, igual que Ana, es tener la bendición y la oportunidad de cargar una criatura en tus brazos y amamantarla y nutrirla y cuidar de esa criatura. El fin de semana pasado que estaba Edgar de Back to Back aquí compartiendo, ¿sabes? Me impactó mucho algo que él dijo y contó la historia de un joven que ya hablando de todo el tema de adopción y de ser parte de integrarse a una familia de acopio, me llamó mucho la atención este joven que en su adolescencia él veía que sus demás compañeritos del orfanato ahí estaban, se iban, los acogían otras familias y él se preguntaba, ¿y yo cuándo? Quizás el anhelo más grande para alguien como él era ser parte de una familia. Entonces, todos tenemos diferentes áreas. Puede ser que la espera más grande que tú has estado atravesando ha sido en el área de la salud. ¿Sabes? Este fin de semana, como iglesia, tenemos el dolor de ver partir a dos de los padres de hermanos de la iglesia. Lo que es el señor don Humberto Leal, el papá de Humberto, suegro de Catalina, el señor Mariano Escamilla, el papá de Esteban, que muchos de ustedes a ambas familias han estado ahí ayudando, orando, sirviendo, apoyando. En 24 horas, dos personas queridas han partido. Y sabemos, por la gracia de Dios, que están con el Señor porque han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Dios ha usado mucho a estas familiares dolientes, el caso de Esteban, el caso de Humberto y a muchos de ustedes que han estado ahí apoyándolos. Y ellos hoy están ante un momento en el cual la espera de alguna forma u otra terminó. Pero ¿cuántas semanas, cuántos meses atrás estuvieron ahí pidiéndole, orando, cuidando, sirviendo, esperando profundamente un cambio en la salud, un milagro de alguna forma? Y aunque nosotros no sabemos siempre cuál es el resultado, podemos saber que estas esperas Dios las utiliza en nuestra vida. O quizás lo que tú más has estado anhelando y esperando tiene que ver con algo de las finanzas. Quizás has estado trabajando y empujando fuerte, haciendo tu mejor esfuerzo en el trabajo. Has estado realmente poniéndole tu máximo empeño para que las cosas sean diferentes, para que las cosas cambien, para que tal vez esa oportunidad de liderar un equipo dentro de la empresa pueda ser tuyo. Y ahí estás, trabajando, empujando, siendo fiel y constante, haciendo tu mejor esfuerzo, echándole ganas. Quizás lo que has estado más esperando es una orden de compra, es esa confirmación de ese cliente que tú sabes que cuando ese negocio cierre, todo va a ser diferente, todo va a cambiar, pero de alguna forma u otra ese proyecto se trunca, ese proyecto se complica y se vuelve más difícil. O quizás simplemente lo que has estado anhelando es tener más estabilidad, es tener más margen de lo que has tenido hasta ahora. Entonces, no importa cuál sea la espera, todos y cada uno de nosotros podemos identificarnos con la historia de Ana. Y vamos entonces a leer en las Escrituras algunos principios de la historia de ella que nos van a ayudar. Fíjate en primer lugar lo que dice Proverbios 13:12. Esto fue escrito por el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio que existía en su momento. Y en Proverbios él nos dice lo siguiente: la esperanza que se demora es, díganlo conmigo, tormento del corazón. Es tormento del corazón. Quizás esta espera que tú has estado enfrentando es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Te quiero decir una cosa, y Salomón lo reconoció: la espera es dura. La espera no siempre es fácil, no siempre es color de rosa.
hay ansiedad, esta ansiedad se ha convertido en algo crónico, se ha convertido en depresión, en desánimo, en falta de esperanza. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Y vamos entonces a sacar estos principios de la historia de Ana. Leamos juntos Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 1. Tú encuentras esta historia en un capítulo. En un capítulo hay de verdad riquezas y gemas muy grandes que podemos extraer. Así que vamos a leer juntos. Dice el texto: estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido. Silo era el lugar donde iban a adorar juntos como familia, y ahí estaba Elcaná, su esposa Ana, Penny y los niños, y ahí estaban todos ellos. Así que se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor, escucha bien, con gran angustia, y a llorar desconsoladamente. Ponle atención a esas palabras. Dice que no vino a hacer una oración casual, no vino a hacer una oración rápida, vino a orar. Comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esa era una señal de que iba a ser alguien apartado para los propósitos de Dios. Así que de este texto sacamos el primer paso de acción que tú y yo debemos tomar cuando estamos en una temporada de espera. Y el primer paso es: derrama tu corazón delante de Dios. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has venido y has literalmente derramado tu corazón delante de Dios? Sabes, esto no es la oración casual al momento de tomar los alimentos, que decimos: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, que sean gratos para nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo, amén. Esto es algo mucho más profundo. Esto es algo que de verdad toca las fibras más íntimas del alma, nuestras necesidades más profundas. Entonces, Ana dice que derramó su corazón delante del Señor. ¿Sabes qué significa esto? Que ella le expresó a Dios cómo se sentía. Le expresó a Dios su anhelo más profundo, su deseo más grande. Era conocido por Dios. Le dijo: si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. ¿Alguna vez has tenido ese encuentro con Dios, en el cual vienes literal de rodillas, a solas, en tu cuarto, en una montaña, en un lugar, y le dices: Señor, aquí estoy, te necesito, estoy desesperado, Señor, ya no sé qué hacer, Señor? Y empiezas a derramar tu corazón. Dios nos ha dado emociones. Dice que Ana lloró desconsoladamente, y a veces nosotros como hombres queremos reprimir nuestras emociones, queremos guardar nuestras emociones. Pero si Dios te ha dado emociones y sentimientos, porque has sido creado a imagen suya, lo ha hecho para que tú puedas utilizar estas emociones y conversar con Él, derramar esa vitalidad sentimental delante de Él. Hace poquito, esta semana, tuvimos una reunión de oración aquí en medio de nosotros, y de verdad que es un tiempo maravilloso donde cada vez que yo vengo a esas reuniones salgo animado y fortalecido, porque de verdad que cuando estamos en esos grupitos, la gente abre lo que está pasando en sus vidas. Abren las necesidades de salud, las necesidades económicas, las necesidades y los retos que están enfrentando con sus hijos. Y es increíblemente animante poder apoyarnos unos a otros en estos tiempos de oración. Yo te hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú te desahogaste? No con una amiga, que no está mal, no con tu esposo, que no está mal, pero ¿cuándo fue la última vez que te desahogaste con Dios? En que te rendiste, te mostraste vulnerable, te mostraste débil como nosotros somos, así, con esa vulnerabilidad, viniste delante de Él y le dijiste: Señor, te necesito.
Eso es lo que vemos en el versículo 16. Dice, y entonces imagínense esa escena. Ahí está esta mujer, Ana, en el templo. El sacerdote la ve, sabe que es muy temprano. Y fíjate lo que pasa. El sacerdote, Elí, piensa que ella está borracha. O sea, no le bastó el bullying de su rival, sino que ahora el hombre de Dios viene y piensa y la malinterpreta o la juzga y le dice, no hombre, tú eres una borracha. O sea, para colmo de males. Y fíjate lo que dice Elí, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Y ella le dice, no, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Solo soy una mujer muy angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia. Y de esto sacamos entonces nuestro segundo paso de acción. En el proceso de esperar, nuestro primer paso es ir y buscar a Dios. El segundo es buscar consuelo de Dios. Necesitamos encontrar el consuelo en Dios. A veces nos sentimos bien y es parte de un proceso de sanación y de recuperación el abrir nuestra vida con otras personas, y eso es importante, es útil, es muy clave, es muy sano. Pero llega un momento en que tú puedes haber abierto tus rollos y tus problemas con otras personas bien intencionadas y que te van a ayudar, y sin embargo, aún así sentir que hay algo que hace falta. ¿Sabes por qué? Porque necesitas más de Dios. Necesitas la fuente de consuelo que solamente Él puede proveer. Fíjate que el sacerdote Elí no comprendió bien inicialmente a Ana. Luego su esposo solía decirle, pero mi amor, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos que te pudiera dar Dios? Fíjate qué buena autoestima de Elcaná, ¿verdad? O sea, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos enteros? Y si ustedes son mujeres, yo sé que están pensando algo y dicen, no hombre, o sea, no entiende, no comprende. No estás llegando a esa. Entonces necesitamos realmente obtener el consuelo de Dios. Tu esposo puede ser un gran apoyo, las personas a tu alrededor pueden ser de gran apoyo, pero solamente Dios es 100% capaz de entender tu dolor. Él no se ha olvidado, Él no ha pasado por alto lo que tú estás viviendo. Él lo conoce y Él está listo para brindarte el consuelo que tú necesitas. Y seguimos leyendo en la historia. Dice más adelante, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Para Ana era evidente que la fuente de su sustento, que la fuente de su fortaleza, lo que la impulsaba a levantarse todos los días a pesar de las dificultades, era su relación con Dios. Así que ahí tenemos una secuencia que tenemos que seguir. En primer lugar, derramar nuestro corazón. En segundo lugar, buscar el consuelo que es solamente Dios. Y entonces vamos a llegar al tercer paso de acción, que es el siguiente. El tercer paso es: experimenta la paz de Dios. Cuando tú has hecho el primer paso de derramar tu corazón, y cuando tú has hecho el segundo paso de venir y hacer de Él tu fuente de consuelo más grande, entonces vas a encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate lo que le dice el sacerdote Elí a Ana en la historia. Le dice: vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ahora, quiero que pongas atención, porque lo que viene a continuación es quizás
una de las cosas más increíbles que podemos sacar de esta historia. Dice la respuesta de Ana: gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Y escucha bien esto: desde ese momento su semblante cambió. Desde ese momento su semblante cambió. ¿Cuál era el semblante de Ana previamente? Si tú la veías, probablemente decías: ay, pobrecita Ana, ay, qué pesar, ¿no? Cómo nunca ha podido tener hijos, y en una cultura donde como mujer te realizabas teniendo hijos, era todavía más duro y todavía más difícil. Y entonces tú veías a Ana y te inspiraba lástima, te inspiraba compasión, te inspiraba, ay, qué pesar me da ella. Y eso era lo que el semblante de ella probablemente transmitía. Pero cuando ella trajo su lucha delante de Dios y lo derramó delante de ella, dice que a partir de ese momento ella encontró la paz y su semblante cambió. Yo te hago la pregunta el día de hoy: ¿cuál es el semblante que tú y yo estamos transmitiendo a los demás? ¿Qué es la lectura que otras personas hacen de nosotros? Dicen: no, sí, pobre, yo lo entiendo porque anda tan estresado. Yo entiendo por qué siempre anda como enojado, como amargado, porque si a mí me hubiera pasado esto y esto, y sabes, hasta cierto punto pudiera ser justificable o muy entendible, ¿no es cierto? Porque, oye, pues te pasó esto y te pasó lo otro, y entonces dices: pues sí, se entiende, ¿a quién no? Pero en el caso de Ana, ella tuvo una transformación, pasó de probablemente ser una mujer amargada, probablemente ser una mujer sufriendo, muy cargada, a convertirse en alguien llena de gozo, de paz, a pesar de las circunstancias. Y esto es muy importante. Nota que el semblante de ella cambió antes del resultado final. Antes del resultado final. Y esto me lleva a este pensamiento que creo que es muy importante que podamos aterrizarlo en nuestra mente. Tu fe se forma en la sala de espera de Dios. Nuestra fe se forma, se desarrolla, se fortalece en la sala de espera de Dios. Puede ser que algunos de nosotros la sala de espera tenga una cierta duración y sea en una cierta sala en particular, pero allí Dios está fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces yo te hago esta pregunta: ¿cómo está tu semblante el día de hoy? ¿Será que las personas dicen: wow, a pesar de todas las pruebas de salud que Alejandro está enfrentando, a pesar de todos los retos tan complicados de salud, está sirviendo a los demás, está pensando en los demás, está pendiente de los demás? ¿Eres una persona así? ¿O eres de las personas que los demás dicen: oye, es increíble, a pesar de lo apretados que están económicamente, del poco margen que tienen, no conozco a una persona más generosa que Quique, no conozco a una persona más generosa que Chío, no conozco a una persona más generosa que Carol? O sea, ¿cómo los demás están visualizándonos a nosotros? Sabes, la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Y seguimos leyendo en la historia y dice lo siguiente: al día siguiente entonces madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Este es el desenlace de la historia de Ana. Ella finalmente
tiene el milagro de la concepción. Dios se acuerda de ella y finalmente concibe, da a luz un hijo. Y fue algo increíble, fue algo maravilloso. Entonces, me encantaría poder decirte que nuestra historia de espera va a tener un final como el de Ana. Me encantaría poder decirte eso, ¿sabes? Me haría muy alegre, muy feliz poder decir, ¿sabes qué? No importa lo que estás pasando en el área financiera, no importa lo que estás pasando con tu esposo, no importa lo que estás pasando con tus hijos, espera un poco y vas a tener un resultado favorable. Pero la vida nos enseña que no siempre los resultados son los que nosotros esperamos o anhelamos. Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Entonces, cuando los momentos son el sí y la respuesta que tenemos es el sí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros regresamos al Proverbios 13:12. Es un árbol de vida, es algo maravilloso, es algo increíble. Te sientes como que todo está bien, no importa nada más, todo está bien. Pero cuando no, somos capaces de alabar a Dios en medio de esas circunstancias. Y entonces vemos lo que dice Primera de Samuel capítulo 1 versículos 26 y 28, y dice: mi Señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro, y esto fue un año después de que se dio esta situación, o algunos años después en realidad. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? Ana concibe, tiene un hijo, el niño empieza a crecer y ella le había hecho una promesa a Dios, y la promesa era: Señor, si tú me concedes un hijo, voy a venir y te lo voy a dedicar a ti. Y entonces llega el momento al siguiente año donde tienen que regresar a este lugar, adorar a Dios. Y entonces le dice su esposo: ¿vas a venir? Y ella le dice: no, no voy a ir, porque voy a regresar hasta cuando el niño haya tenido una edad en la que yo pueda entregarlo literalmente a Dios. Y ese niño fue entregado literalmente, y esto es lo que vemos precisamente en la respuesta de Ana. Dice: mi Señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Y entonces aquí es donde descubrimos el cuarto paso que nosotros tenemos que hacer en este proceso, este cuarto y último paso, y es: cuando la respuesta y el resultado llega, lo dedicas al Señor, se lo entregas a Él, se lo entregas a Dios. Y sabes, esto puede verse como algo en el que ese trabajo que tanto estabas esperando, esa oportunidad porque estuviste aplicando a diferentes trabajos, metiendo tu currículum, hablando con personas que te pudieran ayudar, y finalmente se da esa oportunidad buena, se da esa oportunidad maravillosa, y entonces estás ahí y de alguna forma obtienes ese resultado. ¿Y qué es lo que haces? Se lo entregas al Señor. Le dices: Señor, este trabajo es para ti. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Una buena manera de verlo es decir: Señor, todos los ingresos que tú me des, yo no los voy a usar necesariamente para mí. Voy a usarlos para bendecir a otras personas, para bendecirte a ti, para avanzar tu causa, tus propósitos en la tierra. Yo voy a entregar esto para ti. ¿Sabes cómo se puede ver también este tema de entregar tu trabajo al Señor? Aprende a descansar apropiadamente. Vivimos en una cultura en la cual cada vez la demanda es más alta por ser más productivos, por dar más resultados, por llegar al número, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la oportunidad a través del descanso, a través de este día en el cual vamos y buscamos al Señor de una manera particular, de dejar en manos de Él los resultados que solamente Él puede proveer. Entonces, eso es lo que hacemos, se lo dedicamos al Señor. ¿O qué pasa en el área de nuestra salud?
Cuando finalmente esa petición nos es concedida y quizás fuiste al resultado y lo que el doctor te dice es: estás en remisión, ya no hay más cáncer en tu cuerpo o en el cuerpo de esta persona que tú amas. Y entonces te sientes agradecido, te sientes de alguna manera fortalecido. ¿Y qué es lo que haces en ese momento? Le entregas ese resultado a Dios. Empiezas a usar tu cuerpo para ser de los propósitos de Dios, para que vaya de acuerdo a los propósitos que Él tiene para ti. Así que ese es el cuarto y último paso. Dedicar y entregar algo a Dios significa amarlo a Él. Estamos mostrando nuestro amor cuando nosotros le entregamos algo a Él. Cuando tú le entregas algo a Dios, le estás entregando lo que más amas. Le estás entregando aquello que para ti es importante y estás desarrollando una confianza en Él. Yo te quiero invitar a que el día de hoy esta historia de Ana puedas reflexionar y puedas pensar y puedas de alguna forma ponerte en los zapatos de ella y conectar con este proceso de buscar a Dios, de encontrar consuelo en Él, de experimentar la paz que solamente Él puede proveer y finalmente de celebrar y entregar estos resultados a Él. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie en este momento y que podamos decirle a Dios ahí en la quietud de nuestra mente y nuestro corazón que estos retos que enfrentamos se los vamos a dejar a Él. Y quiero invitarte a que puedas ahí cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y tener un momento personal para conectarte con Él. Señor, queremos agradecerte que tú eres un Dios que sabe y conoce nuestro dolor, nuestra frustración, esa espera que tanto hemos anhelado, Señor, eso que tanto hemos deseado en nuestro corazón, Señor. Tú lo conoces mejor que nadie. Yo quiero pedirte, Señor, por todas las personas que están aquí el día de hoy. Tú conoces cuál es ese milagro y cuál es ese árbol de vida que ellos tanto anhelan. Puede ser algo en el área familiar, con algún hijo, puede ser algo en el área financiera. Señor, tú conoces esa necesidad en particular y yo quiero pedirte por un milagro, Señor, favorable para ellos. Por un milagro, Señor, que puedan celebrar contigo. Pero aún si eso no llega y aún si la espera tiene que continuar, yo te pido por fortaleza para cada uno de ellos, para que puedan enfrentar este periodo de espera, confiando plenamente en tu amor, en tu cariño, Señor, en tu provisión y en tu cuidado. Señor, que mientras estamos esperando podamos venir, derramar nuestro corazón delante de ti, encontrar el consuelo que solamente tú provees y experimentar la paz que trasciende todo entendimiento y que otras personas verán y dirán: ¿cómo es posible que pueda estar tan tranquilo o tan tranquila en medio de esta situación? Señor, que sepan que eres tú quien provee esa paz y esa tranquilidad. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos experimentarte a ti en esa dimensión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.